Señor, buscarte en todo momento. Y ahora, Señor, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, porque así como está escrito, tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual has sido enviada. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida en esta mañana. Le invito a que tome asiento. Y le doy la bienvenida a nuestro tercer servicio familiar. En el día de hoy he estado compartiendo unos mensajes que tienen que ver con la fortaleza, cómo tener la fortaleza en el Señor. Hemos hablado de la oración, pusimos en el primer servicio como ejemplo, como testimonio a dos hombres, uno Aarón y el otro Josué, como uno no estuvo en el lugar donde debería estar y luego fue débil, y el otro estaba siempre en la presencia del Señor y se hizo fuerte aún en los momentos de dificultad. Luego, en el segundo servicio, estuvimos hablando sobre cómo la oración es la que se convierte en la fortaleza de nuestra vida, al tener esa comunión con el Señor. El llamado que nos hace la palabra de Dios es a orar en todo momento, a orar sin cesar, y que por supuesto esa oración no sea solamente un deseo o un capricho de mi corazón, sino la guianza del Espíritu de Dios, porque así lo dice el Señor. En este tercer mensaje tiene como título Acción y Reacción. Acción y reacción le sonará a usted cuando estuvo en el colegio, ¿verdad? La tercera ley de Newton. Cada acción tiene una reacción, una fuerza que presiona y que hace que la otra, entonces en dirección opuesta, responda. Cada acción genera una reacción. Cuando lo miramos desde el punto de vista espiritual, podríamos decir más bien las acciones que tenemos y las consecuencias que hay, o el principio de la siembra y la cosecha. Lo dice el apóstol Pablo por allí en la carta a los Gálatas, que todo lo que sembramos, eso recogemos. Y hay situaciones, circunstancias, momentos en nuestra vida que nos llevan y nos sentimos presionados. En estos días hemos hablado bastante de la oración, hermano, y es lo que nosotros necesitamos en esos momentos donde sentimos una presión tremenda. La presión por las circunstancias, los problemas, un problema en el hogar, una enfermedad, la situación económica, aún los matrimonios, situación con los hijos, todo eso empieza a generar esa presión. Hay una situación que está generando una presión en nuestra vida, que lo único que quiere el enemigo, lo que quiere lograr rápidamente, es que nosotros cortemos toda comunicación con el Señor, que nos apartemos de la oración, que nos apartemos de la fe y que nos dejemos llevar por las emociones. Porque cuando se genera esa presión, esa acción en contra nuestra, entonces hay una reacción. La madurez espiritual se mide no por las acciones, sino por las reacciones. ¿Cómo reacciono yo ante los imprevistos? ¿Cómo reacciono yo ante los problemas? ¿Cómo reacciono? ¿Qué es lo que hay realmente en mi corazón? Porque, hermanos, si nosotros venimos de la iglesia y todas las cosas están, digámoslo de alguna manera, bajo control, entonces nuestras acciones van a ser unas. Podemos saludar a la persona muy amablemente, con mucho cariño, Dios le bendiga, ¿cómo está, hermano? Un abrazo, todas estas cosas, ¿verdad? Pero cuando hay una presión sobre nuestra vida, lo que sale es lo que realmente hay en nuestro corazón, que lo podemos controlar en un momento, pero que cuando viene una opresión parece que no tuviese control y entonces explotamos y entonces hay ira, entonces hay angustia, entonces hay depresión, entonces hay temor. ¿Cómo reacciona usted? Piense por un momento cómo ha reaccionado o cómo reacciona usted cuando vive situaciones que presionan, situaciones que causan tensión. ¿Qué es lo primero que sale de usted? ¿Molestia? ¿Ira? Hay personas que no tienen dominio propio y que lo primero que sale siempre es ira, acusación, siempre señalando al otro, al que esté al lado. ¿Recuerdan ustedes cuando Eva y Adán terminaron pecando y entonces el Señor llama al que era el responsable, porque a él era el que le había dado una palabra? Y aprovecho para darle otro mensajito allí pequeño a todos los varones que estamos en este lugar, y es que nosotros vamos a responder delante del Señor por las responsabilidades que Él nos ha dado. Entonces el Señor no llamó a Eva, sabiendo el Señor que Eva había sido la primera que escuchó al enemigo. El Señor no llamó a Eva, sino llamó a aquel al que le había dado una instrucción. Y entonces cuando le dijo que qué era lo que había hecho, entonces Adán, desde ese momento, en Génesis 3, hermano, vemos hasta nuestros tiempos, imagina de cuánto tiempo ha pasado, y vemos hasta nuestros tiempos
que se levantó el dedo señalador y es: la mujer que me diste fue la que me indujo, la que me llevó. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros tenemos situaciones de presión, siempre vamos a mirar a algo o a alguien a quien señalar y decir: no fue mi responsabilidad, fue la responsabilidad de otro, hermano. Y eso son parte de las reacciones, donde viene, vuelvo y le digo, la ira, el temor, la angustia y todas estas cosas. Entonces vivimos muy atentos en medio de la sociedad que vivimos en dos cosas. Tristemente, todavía, y la cultura en la que vivimos hoy, el tema de las redes sociales y todo, siempre estamos muy pendientes de lo que están haciendo otros y otros están muy pendientes de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, estamos muy atentos a la opinión de las personas. La opinión de las personas es buena y bonita cuando se alinea con la voluntad de Dios, cuando hay personas a mi alrededor que me animan y me alientan a orar, a creer, a caminar con el Señor. Pero cuando vienen esas mismas personas y la opinión o lo que están hablando, lo que están lanzando o el señalamiento, lo que quiere desanimar o atarme o llevarme a un tropiezo, sí, nosotros debemos no prestarle atención. Ahora, cuando vienen esa cultura, le decía, donde vivimos más pendientes de lo que diga el hombre que de lo que diga Dios, no solamente es para agradar a los hombres, sino porque tenemos temor al señalamiento, tenemos temor a la crítica, tenemos temor a la descalificación. Hay personas que yo he escuchado en consejería, hermano, y tienen unas situaciones bien complicadas, están viviendo situaciones de pecado, cosas ocultas, que las sabe solo la persona, pastor, que nadie se va a enterar porque yo le estoy contando esto, pero por favor, que mejor dicho, donde se entere mi matrimonio se acaba esto, lo otro. Y yo escucho y la gente le tiene miedo a que otros se enteren por el juicio, por el que dirán, conocen las consecuencias que van a venir, pero en ningún momento tienen temor a lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque la mayoría, después de expresar y de hablar de todo lo que están viviendo, sienten que se desahogaron, pero no pueden soltarlo, no pueden dejarlo. Me decía hace unos años en una consejería un hombre que tenía una relación extramatrimonial y entonces me decía: la cosa ya se puso tan pesada, pastor, la situación está tan complicada que ya como que yo siento que se está enterando todo el mundo de esto y se me va a acabar mi hogar y yo no quiero que se acabe mi hogar y voy a hacer sufrir a mis hijos y yo no quiero hacer sufrir a mis hijos. Y yo lo escuchaba, él tenía la pregunta, la respuesta, la visión, él la tenía clara. No necesitaba una consejería, él necesitaba a alguien que lo escuchara, él se quería desahogar. Y yo le dije: bueno, por un lado usted tiene y sabe las consecuencias que van a venir, la situación que usted está viviendo, y por el otro lado, usted también tiene la salida, hermano, conocedor de la palabra el hombre. Y me dijo: no, ahí es donde llego a un problema que de pronto usted no me entenderá y por el cual yo no puedo dejar lo que estoy haciendo. Le dije: ¿por qué? Me dijo: porque tengo involucrados mis sentimientos. Y yo le dije: bueno, ¿los sentimientos con quién? Porque usted no puede tener los mismos sentimientos con dos lados. Él salió de la consejería, la cosa siguió, su hogar se terminó, la otra relación también, hermano, y vinieron muchas situaciones complicadas emocionalmente para él. Pero caemos nosotros, y aunque nos pueda parecer, los que están en este servicio, todas las familias puedan decir: uy, no, yo nunca he pasado por ahí, ojalá nunca pase por una situación como esta. Sí, tienen toda la razón, ojalá nunca pase por una situación como esta, pero sí pasamos por muchas situaciones donde nos interesa, hermano, más la opinión, la aprobación, la desaprobación, el señalamiento de las personas. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas, y en el capítulo 12, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos en el infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Este es un llamado para todos nosotros de decir: mire, hay situaciones, hay circunstancias, hay cosas que usted va a vivir, pero ojo, no ponga su mirada ni en el que dirán, ni en qué pena, ni en qué vergüenza si se enteraran, sino mantenga su mirada en el Señor, entendiendo algo, que el Señor no solamente ya conoce lo que usted está haciendo,
sino que Él es el único que tiene el poder. ¿Para qué? Para enviarlo a usted, ¿a dónde? Dice, para quitarle la vida y luego arrojarlos en el infierno. Él es a quien deben temer. Tener temor de Dios es caminar con cautela. Tener temor de Dios es estar muy pegados al Señor y caminar dentro de la voluntad de Dios. Mire lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, el versículo 26 y 27. Dice así: los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Si mi mirada está puesta en el Señor, si yo tengo temor de Dios, si quiero agradar a Dios por encima de agradar a cualquier persona, en cualquier circunstancia, entonces en ese momento yo voy a tener que, como un freno de mano, hermano, el dominio propio. ¿Para qué? Para no caer en las trampas. Dice aquí el autor, dice el sabio aquí que escribe Proverbios, para escapar de las trampas de la muerte. ¿Cuántas trampas de la muerte va a enfrentar usted? Todos los días, hermano, todos los días. En la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre como José, por allí en el libro de Génesis. En su casa tenía un conflicto, sus hermanos le hablaban duro, le tenían envidia. Después de todo eso piensan en matarlo, luego lo venden como esclavo, llevan mentiras a su padre entonces piensa que él murió y no lo busca, él se va como esclavo a otra nación, llega allí siendo muy joven y lo venden y lo llevan a una casa, él era el niño consentido de la casa y ahora estaba sirviendo en una nación extranjera a una familia que no conocía y estaba sirviendo allí como esclavo. La mujer, que es la esposa de su amo, se fija en él y quiere tener relaciones con él y entonces empieza, dice la Biblia, todos los días a decirle palabras. Yo les decía esta mañana a los hermanos, a los varones, imagínense usted en esa situación durante un montón de tiempo, todos los días una mujer diciéndole tan lindo, tan bello, tan simpático, yo quiero estar con usted, venga, esté conmigo. Todos los días le estaba allí hablando, todos los días le estaba diciendo. Sin embargo, esta mujer que no se aguantó más, quiso abusar de él, pero él, la palabra de Dios repite en varias oportunidades, y Jehová estaba con José, es decir, había relación, esa relación hacía que él se fortaleciera y él dijo no. Él podría haber dicho sí, era un joven, había sido rechazado, había sido vendido como esclavo, a donde mirara no había esperanza, a donde mirara hacia su futuro parecía que hasta Dios lo había abandonado, pero él que se mantenía en comunión con Dios sabía que no era así. Y entonces le dijo a la mujer, oye, yo no le voy a hacer eso a tu esposo se ha portado bien conmigo, él me ha dado responsabilidades, él se ha portado muy bien, no tendría yo por qué hacerle esto a él y no tendría yo por qué pecar contra Dios. De pronto hay personas que dicen, mantenerse firme en un mundo como en el que vivimos es imposible. Yo le cuento la historia de José, hermano, porque es posible hacerlo. Claro que es posible, siempre y cuando usted se fortalezca en quien se debe fortalecer. Porque si usted no se fortalece en el Señor, usted va a estar débil y la tentación siempre está afuera. Por eso en el Padre Nuestro, el Señor que nos enseña el Padre Nuestro, dice, y líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Es el Señor el que nos sostiene. Las tentaciones están todos los días. Hay tentaciones de la carne, del sexo, de la pornografía, de los vicios, del dinero, la codicia. Tantas cosas están dando vueltas a nuestro alrededor. Pero mi hermano, dentro nuestro tenemos claro por la palabra de Dios algo. El pecado habita, afuera está la tentación. Y eso no es muy fácil que se encuentren. Por eso necesitamos al Señor todos los días. Entonces dice aquí la palabra, los que temen al Señor están seguros, Él será refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida y que ofrece un escape de las trampas de la muerte. Pero más adelante, el mismo libro de los Proverbios, pero ahora en el capítulo 29, el versículo 35, nos dice la otra parte de esta historia. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Qué dice el Señor en Lucas 12, que lo leímos ahora? Que no tengamos temor de las personas. ¿Qué pasa si una persona me invita a mí a algo o me hace una propuesta y yo le digo que no? ¿Qué va a pasar si es el jefe? ¿Me echará del trabajo?
posiblemente. Si el jefe viene y me dice que hagamos algo indebido, usted que trabaja en contabilidad, José. Qué dilema, ¿verdad? ¿Lo ha vivido? Un día nos cuenta. Usted es mi empleado. Usted tiene que maquillar las cosas, hacerlas así, 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 punto final. ¿Quiere su trabajo o no quiere su trabajo? ¿Qué quiere más? ¿A su Dios o a su trabajo? Los dilemas que vivimos. Todo hombre casado, ¿qué quiere Satanás? Lo vimos en el culto, en el servicio anterior, Juan 10:10. Satanás vino a robar, matar y destruir. El hecho de que usted delante del Señor haya tomado la decisión de compartir su vida con alguien y haya hecho un pacto delante de Dios con esa persona, Él como garante, diciéndole todos los días hasta que la muerte nos separe, entonces Satanás ahí mismo enfila sus baterías allá, sus dardos. Y es que sí, ¿van a ver la gloria de Dios? Pues no. Y empieza el ataque al hogar. A los hijos, sus hijos son bendición. La palabra de Dios dice que después de este tiempo, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, y lo habla Isaías desde antes de Jesús, él dice, y ya no parirán hijos para maldición. Nuestros hijos ya son otra generación muy diferente a lo que venía hasta nosotros, porque ahora caminamos con el Señor. Y el enemigo le dice, ¿en serio? Se va a dar cuenta que no. Y empiezan los ataques. Los ataques los vivimos todos los días. Y los vivimos porque todavía no nos hemos desprendido de todas esas cosas del pasado y todavía pensamos que el hecho de ser cristiano se reduce simplemente a ir a la iglesia y todavía no hay una transformación y no nos hemos rendido a nosotros mismos y a la carne, y entonces vivimos un pie, como dicen algunos, un pie adentro y un pie afuera. Yo les tengo un mensaje o les tengo una noticia, y es que eso no existe. Un pie adentro y un pie afuera no existe, los dos los tiene afuera, hermano, porque el Señor no quiere la mitad de su vida, el Señor no quiere unas cuantas horitas a la semana, el Señor lo quiere todo de usted, y menos de todo para el Señor es nada. Entonces usted está fortalecido en el Señor cuando lo ha rendido todo delante de Él. Entonces digo, Señor, y ahora que soy cristiano, siguen estando cosas afuera. ¿Quién que está aquí? Y yo le hago la pregunta, hermano, ¿quién que está aquí? Si hay uno solo que me diga, yo desde que hice la oración de fe y empecé a congregarme, nunca más tuve un mal pensamiento, hermano, yo quiero que usted me cuente su vida, porque a todos el enemigo nos envía los dardos y los malos pensamientos van a venir, porque viene el dardo, estoy bajo ataque, pero cuando yo estoy bajo ataque no quiere decir que yo estoy obligado a pecar. Yo me voy a orar y a fortalecerme en el Señor. ¿Por qué? Porque a Él es al que quiero agradar, porque si yo quiero agradar a los hombres, temer a la gente, querer agradar a las personas, querer darle gusto a todas las personas, es una trampa peligrosa, dice aquí el sabio Salomón, y dice, pero confiar en el Señor significa seguridad. Yo le quiero contar de la historia de dos hombres, así como en el primer servicio vimos dos hombres que se cruzaron, que fueron contemporáneos, aquí también. Uno es el rey Saúl. El rey Saúl era un hombre, había una situación en el pueblo de Dios donde ellos estaban clamando porque querían un rey. Entonces Samuel, que era el profeta, se sintió muy triste y le dijo, Señor, parece que me estuvieran rechazando a mí. El Señor le dijo, no, no es a ti, es a mí el que están rechazando, pero dile que si ellos están pidiendo rey, pues listo, vamos a darles un rey, pero cuando haya un rey, esto es lo que van a vivir con un rey, que ellos se preparen porque esto es lo que van a vivir con un rey. Ellos dijeron, no importa, nosotros lo que queremos es un rey, alguien que nos dirija, porque los otros pueblos sí tienen un rey y nosotros queremos lo mismo. Saúl era un hombre que salió de su casa con una tarea específica, y esa tarea por la que salió Saúl era con un siervo, con un criado, cuidar o buscar un ganado que se había perdido, pero el Señor lo empezó a llevar para conectarse con un propósito. En ese propósito llama a Samuel y le dice, te vas a encontrar con un hombre, estas son sus características, ese va a ser el rey, ese ha sido escogido como el rey, entonces tú le darás palabra, y cuando tú le des la palabra, el Espíritu de Dios va a venir sobre él. Y Saúl era un hombre común y corriente. Cuando recibe la palabra, él no entendía nada, vino el Espíritu de Dios, profetizó con los profetas, se fue para su casa, se escondió. Cuando lo iban a coronar no aparecía por ningún lado porque estaba escondido. Dios les dijo dónde estaba este hombre, y cuando lo encontraron, listo, usted va a ser el rey. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, mi hermano, y el Espíritu de Dios estaba sobre él y le dio victorias. Y se enfrentó a otros ejércitos y tuvo victoria, y su vida empezó a crecer. Mire, él era una persona común y corriente, nadie lo conocía, y de un momento a otro está en un lugar. Las acciones, guiado por Dios, le dan victorias.
Pero hay un momento en que todas esas acciones empiezan a llenarlo de soberbia. Y cuando empiezan a transformar su corazón, ese hombre le hace el quite a Dios, lo hace a un lado y él toma el gobierno y el control. Entonces ya Saúl se sentía que él estaba por encima aún de Dios, cosa que muy fácilmente le ocurre a la gente hoy, hermano. Se le sube, ¿cómo decimos? Se le suben los humos, digámoslo de alguna manera. Entonces se le subieron de tal manera que este hombre ya no respetaba ni su lugar, ni la condición. Yo soy el rey, pero hay un profeta, hay un hombre de Dios. Yo soy el rey escogido por Dios, pero hay alguien que me está guiando. Hay alguien que yo necesito. La palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, el versículo 8 nos habla de algo que ocurrió en un tiempo de espera. El capítulo 13 nos habla de una guerra constante, dice la Biblia, contra los filisteos. Dice el versículo 8, durante 7 días Saúl esperó allí según la instrucción de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó ofrenda quemada. El versículo 11 dice que cuando llegó Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó: vi que los hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda del Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¿Qué le respondió Samuel? Mire lo que dice esta versión de la Biblia. Dice que le respondió: ¡qué tontería! No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. ¿Acaso no era para siempre que el Señor lo había hecho? Cuando el Señor lo escogió, el propósito no es que fuera para siempre. Claro que sí, el Señor tenía un plan, pero la reacción de Saúl en ese momento lo llevó a que ese plan que iba en el propósito de Dios se torciera, hermano. ¿A usted no le han dicho alguna vez que dónde es que está en la Biblia el versículo ayúdate que Dios te ayudará? ¿Cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿A usted le han preguntado dónde queda ese versículo? Ese versículo no existe, pero si usted mira aquí, eso se lo inventó Saúl, yo creo. Saúl dijo, situación apremiante: los filisteos están, no llega el hombre de Dios, no llega el profeta. Pasan los días, 1, 2, 3, 5, 7 días. La gente está desertando, la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque ellos saben que si Dios no está con ellos, pues todo lo que hagan va a ser derrota. Entonces la gente le dice: ¿qué hubo? ¿Dónde está el hombre de Dios? ¿Dónde está que le preguntemos a Dios? ¿Dónde está que Dios nos dirija en esta batalla? No, hermano, si usted está solo, me voy. Hermano, la situación de Saúl, estoy seguro hoy, se lo puedo decir con confianza, que usted la ha vivido. El momento de la espera. Parece que hay silencio de Dios, parece que no responde, parece que no hay respuesta. Y la situación apremia, y usted ve que las personas que están al lado ya están diciendo: uy, como que aquí no pasó nada, nosotros mejor nos vamos yendo. ¿Cuál es su reacción ante eso? Porque Saúl reaccionó. Esta es una reacción: no, yo que voy a esperar a este hombre, si yo soy el rey y si Dios ha estado conmigo, yo puedo usurpar el lugar, no del profeta, puedo usurpar hasta el lugar de Dios y mostrarle a esta gente, así sea con engaños, que Dios todavía sigue estando. Y cuando se lo contó como la gran proeza, porque él lo contó como el gran testimonio, cuando llegó Samuel, como la gran proeza, como la gran cosa contestó. Como Dios no contestaba, como no estabas tú, como no había llegado la respuesta, yo tuve una idea maravillosa. ¿Cuántas ideas de esas nos han llevado a problemas a nosotros, hermano? Por no esperar respuesta en el Señor, por reaccionar pensando que se pasó el tiempo, que se acabó el tiempo y que como Dios no ha respondido, me tocó a mí hacer. ¿Qué le ha tocado hacer a usted? Porque Dios no le respondió. Piense en las veces que quizás, si hay alguno aquí que se ha endeudado en una locura, cometió una locura, se metió en una locura que sabía que no podía responder. Pero lo hizo ¿por qué? Por el afán, porque tenía que mostrar, porque tenía que hacer. ¿Por qué? Porque la gente se me estaba
Se me estaba impacientando. Entonces, por un lado Dios no contesta, por otro lado tengo una situación apremiante y aquí al lado tengo un pueblo que presiona. Hermano, aprenda algo siempre. La gente siempre va a presionar, siempre, siempre. No solo las circunstancias, las personas. Las personas, y puede que algunos lo hagan guiados por el enemigo, pero otros ni cuenta se dan, hermano. Una esposa, una familia que está presionando todo el tiempo y uno esperando en el Señor. Déjeme orar, déjeme respirar un poquito. No, necesitamos una respuesta ahora, mire, llegó la fecha. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su reacción? Mire lo que le dijo Samuel entonces. ¡Qué tontería! Imagínese que usted cuenta el gran testimonio y la persona que lo está escuchando le dice, ¡qué tontería! ¿Y cuál era la tontería? Acaba de dañar todo el plan de Dios. Lo que debía permanecer por tiempo, se acaba de terminar, la embarró, quiso hacerlo a su manera, y como usted quiso hacerlo a su manera, ya las cosas no van a salir ni cerquita de lo que usted pensaba. Más adelante dice el capítulo 15, en el versículo 24, que este hombre no lo hizo solo una vez, sino varias. Capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. ¿Por qué? Otra vez, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. La vez primera, porque tuve miedo porque estaban desertando. La vez segunda, porque ellos dijeron que tomáramos lo que Dios dijo que no deberíamos tomar y entonces a mí me dio miedo. ¿Ese era el tipo de rey victorioso, hermano, que caminaba con el Señor? No, este ya era un hombre que quitó la mirada de Dios. ¿Y en quién la puso? En la gente. ¿Por qué terminamos culpando de todo a las personas? Porque muchas veces terminamos cediendo ante invitaciones, presiones, tentaciones de quienes están a nuestro alrededor, porque no queremos quedar mal con la gente. Mire, hermano, es como si en el momento en que empezamos a vivir la vida cristiana, alguien nos hubiera dicho, un cristiano nunca puede decir que no, porque eso piensan muchas personas. Pero es que el que está en pecado, ¿y usted qué hacía por allá metido? Fui a predicarles, a eso fui que fui. Queremos excusarnos y espiritualizar todo. La gente, tuve miedo de decirle que no. A mis compañeros de trabajo tuve miedo de decirles que no. ¿Por qué? Porque ¿qué iban a pensar de mí? Hermano, al quitar nuestra mirada del Señor, nuestras reacciones ante la presión de las circunstancias o de las personas siempre va a ser ceder al camino equivocado, al camino que no es el camino que Dios ha establecido para nosotros y nos lleva de una mala decisión a otra y de esa mala decisión a otra y de esa mala decisión a otra. Y podemos seguir asistiendo a la iglesia cada domingo, muy juiciosos, y cantamos, entonamos los cánticos, oramos, pero no pasamos de ahí, hermano. Y seguimos en la frustración. ¿Por qué no puedo salir de la situación en la que estoy? ¿A quién temes? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué es lo primero en tu corazón? ¿Eres tú quien gobierna tu vida o es Dios quien gobierna tu vida? Hermano, ahí está el estancamiento de muchas personas por sus reacciones. Pero dice más con este hombre. El versículo 30 dice la palabra de Dios. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor. Ya ni siquiera le decía mi Dios, ahora el Señor, tu Dios. Ya estoy por fuera. Ya hay una palabra de parte de Dios que nada, que Él ya no está conmigo. Ya puedo sentir el vacío, ya no está la misma presencia de Dios en mi vida. Ya no sirvo como antes, ya no oro como antes, ya no voy a la iglesia como antes, pero no importa, habrá la posibilidad de que la gente todavía me siga aprobando. Y eso es lo que muchas personas buscan, hermano, la aprobación del hombre, caer bien a las personas, ser aceptado.
porque el vacío que hay en su vida es el vacío que muestra la ausencia de la relación con Dios, hermano. Dios en muchos momentos va a llevarnos en un compás de espera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Será que mi hogar, sobre el cual el Señor ha dado palabra, si tengo problemas en mi hogar, será que el Señor lo va a transformar o lo va a prosperar o lo va a restaurar a punta de gritos y cantaleta? Pues ya que Él no responde, yo le hago. Y me saco unas cuantas que tengo guardadas para ver si esto se arregla. Por las buenas o por las malas, decimos. Por las buenas o por las malas arreglamos esto. O se arregla o se termina. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Por qué no aprendemos a esperar en Él? ¿Por qué reaccionamos de esa manera, hermano? Vamos a ir al primer libro de Samuel, allí también, pero ahora el capítulo 13. Y vamos a ver al otro hombre, que es el rey David. En el capítulo 13, el versículo 14, después de que le dice Saúl, qué tontería, y Samuel a Saúl, qué tontería, le dice el versículo 14, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 22, el libro de los Hechos, capítulo 13, habla de qué es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre aquí de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará lo que yo quiero que haga. Él hará todo cuanto yo le diga. Hermano, no dijo, me he levantado un hombre perfecto, porque no hay un hombre perfecto. El Señor no dijo, he escogido un hombre que nunca va a fallar. No, Él no dijo eso. Él dijo, he levantado un hombre con un corazón conforme a mi corazón. Y si nosotros miramos también en el libro de Samuel, en el capítulo 15, dice que a Dios le agrada más la obediencia que cualquier cosa que usted pueda hacer o darle a Él. Entonces el Señor encontró en David, que era un pastor de ovejas, un jovencito, encontró en él un hombre que iba a aceptar su dirección en todo momento, en toda circunstancia. ¿Que se iba a equivocar? Claro, nosotros vemos la vida de David, hermano. David se equivocó y David tomó malas decisiones. Y esas decisiones trajeron sus consecuencias. Pero aún en medio de esas consecuencias, David seguía buscando al Señor para que lo guiara, para que lo levantara, para que lo restaurara, para que lo perdonara, para que lo fortaleciera. Entonces vemos el contraste. Saúl, un hombre con unas reacciones en su carne, de acuerdo a mirar hacia alrededor al hombre, y vemos a David, un hombre cuyas acciones siempre lo conducen a Dios. Saúl pecó, David también pecó. El pecado de Saúl trajo consecuencias, el pecado de David también trajo consecuencias. Pero uno de los dos permaneció, y según lo que nos dice la palabra de Dios, es un reino que permanece. Hermano, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es cómo vemos a Dios. ¿Cómo lo veía David? Vuelvo, le repito, en ningún momento nadie dice que David fue un santo. En ninguna parte dice que David fue un santo. Pero sí fue un hombre que en los momentos más difíciles de su vida, todos los momentos más difíciles, ¿qué hizo? Buscar a Dios, la dirección de Dios, reconocer su error. Él no estaba diciendo como Saúl nunca, es que la gente me presionó. Él no estaba diciendo eso. Él no estaba diciendo, es que apareció esa mujer y ella fue la culpable de todo. No, él dijo, yo. Y me voy, y usted ve el Salmo 51, en la caída de ese hombre, hermano, tremenda, que trajo unas consecuencias por generaciones. Pero ese hombre fue y pecó. Y su clamor, ¿cuál era? No te apartes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, yo he fallado, límpiame de mi pecado. Él no le estaba echando la culpa a nadie, hermano. Él estaba diciendo, yo soy el que tomo las decisiones, yo no soy una víctima.
Yo soy el que me he equivocado. ¿Cuándo? Cuando tenía errores. Pero cuando no había errores y cuando caminaba en la dirección de Dios, en todo momento pedía que el Señor fuera el que guiara sus pasos. Cuando usted ora en este tiempo, cuando usted va a tomar decisiones más bien, ¿usted ora antes o después? Porque la mayoría de las personas oran después. No, yo le hago. No, fácil. No, esto me lo conozco. No, por ahí la esposa usada por Dios se convierte en profeta en ese momento. No lo hagas. Usted no sabe nada. Déjeme hacer. Y cuando terminamos cometiendo los errores, Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me preguntaste? Oramos después. Nos quejamos, lloramos. Ay, fuera que lloráramos y fuéramos a decirle al Señor, Señor, fue mi culpa, fui yo, el necio fui yo. Y qué tontería, que el tonto fui yo. El que tomé la mala decisión fui yo. Saúl lo había podido hacer, hermano. Saúl lo había podido hacer, no lo hizo. Él siempre quería mirar. La gente, lo que piensan de mí, yo quiero, yo no me voy a mostrar débil. Él había podido rendirse. David sí lo hacía. Mira un episodio en la vida de David, yo lo invito al capítulo 30 del primer libro de Samuel también. Dice la Biblia, 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a casa de la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negueb y Siclac y habían destruido a Siclac y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas, se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias. Lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Con los mismos que estuvieron allá merodeando y haciendo daño, y por lo cual terminó habiendo esto una consecuencia de sus malos actos, porque ese lugar donde ellos estaban no era el lugar donde Dios quería llevar a David. Hermano, se le levantó todo el mundo, los que eran amigos y los que disfrutaban equivocándose con él, se le levantaron en contra, y él había podido echarles en cara y decirles, pero ustedes cuando estaban conmigo haciendo todos esos males, no estaban descontentos, y cuando teníamos cosas y cuando nos iba bien, ustedes no estaban tan peleones, ¿no? Pero nada de eso dijo. Dice la Biblia que él se fue a buscar a Dios. ¿Qué haría usted si escucha que todos los que están a su alrededor en un momento se levantan en su contra a atacarlo, lo quieren apedrear, lo quieren matar, quieren acabar con usted, mi hermano? ¿A quién buscaría usted? Sea sincero. Usted conoce su temperamento. Usted lo conoce y Dios también. ¿Qué haría usted? ¿Cuántos son? Venga a ver, peleemos. ¿Qué piensan? ¿Que yo me voy a dejar de ustedes o qué? No, esto aquí me matan a mí, me llevo unos cuantos. Pero no fue lo que este hombre hizo, hermano. Este hombre dice, se fortaleció en el Señor. El versículo 7 dice así: entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David, le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le pertenece? ¿De dónde viene? Le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una malecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negueb, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclac. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, le preguntó David. Y el joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás y ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos en la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres
Se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se había llevado David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle a sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces David estableció ese dicho como decreto y ordenanza en Israel hasta el día de hoy y todavía se cumple. Hermano, a veces uno ve, no sé si usted lo siente, el carácter de algunos personajes en la Biblia en los momentos difíciles, y que uno ahí sí, como dice, no, quisiera darse un poquito de ese carácter. Hace un minuto me quieren matar todos, 600, 3 veces, 2 veces y media este auditorio, y todos con piedras en la mano dijeron: vamos a apedrear al pastor Diego. Y él, en vez de ponerse a pelear con ellos, va y ora, y el Señor les dice: les voy a dar la victoria. Bueno, caminen la victoria. De esos 600, 200 se quedan. Nosotros estamos cansados, no voy a ir. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Como los alborotadores o como David? También usted se conoce, hermano. Entonces van 400, Dios le da la victoria, preciso. Qué coincidencia, se encuentran con un tipo que dice: no, es que hace poco robamos a una gente allá, bueno. Dios le da la victoria. Y los 400 que van a esa batalla, este botín es de David. Hace un nada me querían matar y ahora ¿cómo me quieren? Bueno, listo, devolvámonos. Y se encuentran con los otros 200, para ellos no hay nada. Cálmense, para ellos hay igual que para… Hermano, ese hombre que tenía. ¿Cómo tenemos un poquito de lo que tenía David para tener cabeza fría en medio de todo eso? De la batalla, de las amenazas, de la injusticia que se estaba dando. ¿Cómo ese hombre tenía cabeza fría en todo eso? Sencillo. ¿Qué tenía? A Dios. A Dios. Su reacción era siempre guiada ¿por qué? Tuvo a Saúl ¿cuántas veces para matarlo? 2. Yo no lo voy a matar. Dios lo puso, Dios lo quita. Yo no voy a tomar un atajo. Siempre la respuesta de este hombre era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Que cometía sus errores? Sí, lo que le he dicho. Pero era un hombre que estaba dominado por algo. ¿Por qué está dominado usted? En el segundo servicio hablábamos de la ira un poquito. Y que hay personas que el rostro se les transforma. Se ancha la nariz. Y como un toro bravío empieza a salir humo, hermano. Ese está dominado. Caín estaba dominado. El Señor lo llamó y le dijo: ¿por qué cambió tu semblante? Tenía una cara de furia, hermano, que Dios dijo: este va a ser una locura. ¿Por qué estaba dominado? Por la ira, por la rabia. Pero David, ¿por qué estaba dominado? Lo quieren atacar y él lo sigue amando. Unos no van a la batalla y él sigue siendo justo. ¿Por qué está dominado usted, hermano? ¿Cómo son sus reacciones? ¿Sabe usted cómo actuar realmente en los momentos de presión, de dificultad? Piensa usted por un momento, piense un momento difícil que le haya ocurrido y empiece a pensar en los futuros momentos donde usted va a tener que ir a una acción o la presión va a generar en usted una reacción terrible. ¿Qué le falta? Fortalecerse en el Señor.
Ese es el mensaje que hemos compartido hoy todo el día. Fortalecerse en Dios. Porque es el Espíritu de Dios el único que puede darle a usted ese freno de mano para que usted esté con cabeza fría en medio de los ataques, de las dificultades, de las circunstancias, y que usted pueda con toda calma, así haya 600 esperando para matarlos, decirle, bueno, esperen un momentico, esperen oro y después hacen lo que quieran. Esperen oro, voy a ir a buscar a Dios. Él es el que me puede dar una respuesta. Lo están amenazando a usted, tiene problemas, todos los tenemos. Pero ¿cuáles son sus reacciones, hermano? La Biblia nos dice algo en 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 6 y 7. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La Biblia dice en la Reina Valera poder, amor y dominio propio. Poder, hermano, David conocía el poder de Dios y el apóstol Pablo habla por allá en Efesios 3:20 que ese poder de Dios actúa en nosotros. Entonces David sabía dónde estaba la fuente de su poder. No estaba en las armas, no estaba en la cantidad de gente que tuviera. La fuente de su poder no está en la venganza, ni en cómo va a responder usted a los que lo atacan. ¿Cómo le voy a responder? ¿Cómo le voy a pelear? ¿Qué voy a hacer? Me hicieron una, yo les hago dos. No, ahí no está esa fuente de su poder. La fuente de su poder está en Dios, igual que en el caso de David, porque usted es un hijo de Dios. Entonces ese es el poder. El amor, hermano, pues David nos muestra con sus actos que él amaba más a Dios que a cualquier cosa. Yo le hago la pregunta, ¿usted ama a Dios más aún que a usted mismo? Porque sus reacciones están atadas a algo y es al amor por usted mismo. Tengo que hacer. Saúl, yo tengo que hacer, yo puedo hacerlo. Y por último, el dominio propio. El dominio propio nos permite a nosotros algo, mi hermano. No importa cuánta presión haya de las circunstancias o de las personas. No interesa cuántas noticias malas le llegan a usted al tiempo. Un día Ezequías vino un mensajero del rey de los asirios, Sennacherib, y le dijo que lo iba a matar, que lo iba a vencer, que se rindiera, que él era un pecador, que Dios no estaba con él, que él, Sennacherib, era un enviado de Dios para hacer justicia. O sea, por todo lado lo atacó, le dio con todo. ¿Y qué hizo Ezequías? Muchas gracias, espera un momento, voy a orar. Y se fue a buscar a Dios y Dios le dio la victoria. Job, hermano, una noticia tras otra. Pasó esto, se murieron tus hijos, lo perdiste todo, todo está quemado, todo se acabó, pero así una tras otra, hermano. Y el hombre seguía alabando a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Jehová dio, Jehová quitó. Si nosotros con mucho menos nos ponemos bravos con Dios, por allá no vuelvo, me voy de la iglesia. Hermano, ¿cómo hacer para tener ese dominio propio? ¿Cómo hacer para que no seamos prisioneros nosotros, esclavos de nuestras emociones, de nuestras reacciones? El Señor le dio a usted dominio propio. Es una promesa para su pueblo, para sus hijos. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar. Y piense por un momento que eso que usted llama el hombre viejo y al cual le echa la culpa de todo, ese hombre viejo hace mucho rato debió morir. Entonces usted ya no tiene que mirar a ese hombre viejo porque ese hombre viejo murió con sus pasiones y con la esclavitud que tenía. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura en Cristo. Yo le pregunto, ¿lo es o no lo es? ¿Cómo reacciona usted ante las dificultades? ¿Cómo reacciona usted cuando las cosas no salen como usted pensaba o quería?
¿Cómo reacciona usted cuando hay oposición? ¿Cómo reacciona usted cuando hay una contingencia, cuando algo se sale de su control, pero usted tiene que seguir adelante? ¿Cómo reacciona, hermano? Entréguele al Señor todo, sus preocupaciones, sus cargas, porque esas reacciones suyas, mías, cuando no nos dejamos guiar por el Señor, esas reacciones nos han llevado a nosotros a que el plan de Dios, que es derecho, se tuerza. Uno de los discípulos le dijo a un varón en el libro de los Hechos: ¿hasta cuándo vas a torcer el camino recto de Dios? ¿Por qué nos apartamos del propósito de Dios? ¿Por qué nos apartamos de la voluntad de Dios, dejándonos llevar, hermano, por esas reacciones incontrolables? Por el odio, por la ira, por el resentimiento, por el rencor, por el miedo, por todas estas cosas, hermano. Entréguele toda su vida al Señor en esta hora, porque el Señor no le dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entréguele las cargas al Señor. Él hará justicia, Él está con usted. Él lo adoptó como parte de su pueblo. Dele gracias al Señor. Dice la Biblia allí en la primera carta de Timoteo, donde acabamos de leer, dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un instrumento de Dios, tú no eres una persona que vive descontrolada, tú no eres una persona que sigue dañando a otros y torciendo el camino recto de Dios, porque no puedes pensar con cabeza fría, porque no puedes esperar en el Señor. Saúl terminó haciendo las cosas a su manera, en su momento. Él pensó que estaba haciendo lo correcto, pero se estaba dejando llevar por esa emoción en su corazón, porque la gente se iba, porque él no quería que la gente se fuera, es decir, él no confiaba en Dios, porque la gente lo señalaba, él quería seguir siendo honrado por las personas. El temor al hombre, lo acabamos de leer en la Biblia, se termina convirtiendo en una trampa mortal. Pero el temor a Dios nos libra de esa trampa mortal. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy venimos delante de ti y nos rendimos, Señor, en oración, en gratitud, pero también, amado Señor, para pedirte perdón. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra carne, por agradar al hombre, por agradarnos a nosotros mismos, terminamos torciendo los planes que tú tienes con nosotros. Cuando vino la palabra del Señor, Samuel sufrió cuando el Señor le dijo que Saúl era desechado. Samuel lo quería. Ay, Señor, dale otra oportunidad. Pero ¿cómo si hasta endureció el corazón? Él hizo una tontería que le costó el trono. Aún le costó su cordura. El Espíritu de Dios ya no estaba. Ahora había un espíritu de tormento. Ahora corría buscando, dizque, el espíritu de Samuel para que le hablara. Estaba desesperado este hombre. Pero un día él fue el escogido. Un día él fue el ungido. Un día fue el ungido. Pero terminó perdiéndolo todo. Porque su temor era de lo que dijera el hombre. Eso lo alimentaba. Y se olvidó de Dios. Terminamos olvidándonos del Señor nosotros. Cuando cedemos ante la presión, habrá momentos, hermano, difíciles que van a generar una presión tremenda sobre usted. Noticias, situaciones en la economía, en la familia. Pero si usted se deja llevar, se tuerce el camino de Dios. En el otro lado está David. Qué presión tremenda, lo iban a matar. Había perdido a su familia, lo había perdido todo. Había amenazas, pero dice, se fortaleció en Dios. Fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios. Él nos permite ver por encima de los problemas.
Sopla, Espíritu Santo. Él nos permite ver por encima del temor, de los ataques del enemigo. Es Él el que te va a mostrar la salida. Es Él el que te muestra el camino. Sopla a Dios. Se fortaleció en Dios. Y fue a buscar la dirección de Dios. Y le preguntó al Señor. Y el Señor le respondió. Él siempre responde. Busquémoslo en todo momento. Aun cuando la presión es mayor, busquémoslo más. Voy a esperar en ti, Señor. Voy a esperar a escuchar tu voz. No voy a tomar decisiones, ni por el afán, ni por el temor, ni por la tristeza, ni por la angustia. Tú me fortaleces en medio de todo esto. Y voy a esperar en ti. Tú me dirás qué debo hacer. No quiero apartarme de tu camino, de tu voluntad. No quiero terminar soltando la bendición que tú me has dado. En el nombre de Jesús, búsquelo con todo su corazón. Búsquelo en oración, hermano. Siempre, siempre, siempre. Fortalezcas en el Señor. No importa lo que usted esté viviendo. Hoy el Señor lo trajo porque quería hablar a su vida. Y recordarle que Él sigue siendo Dios. Y que no se olvida de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Llénala, Señor. Espera en el Señor. Él tiene para ti respuesta. Ora y búscalo con todo el corazón. Búscalo. Gracias, amado Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en esta hora. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? Hoy Dios lo ha traído con un propósito a este lugar. Hoy el Señor quiere fortalecerlo. Dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor. Póngale su nombre hoy. Hoy Diego, hoy Luis, hoy José se fortalecieron en el Señor. Hoy Edward se fortaleció en el Señor. La situación era premiante. Hay situaciones que son difíciles. Hay situaciones que nos presionan sobremanera. Hay circunstancias, hay personas. Miramos por el camino y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué las cosas están saliendo de esta manera? Pero dice la Biblia que cuando David se fortaleció en el Señor respondió. El Señor va a responder a tu oración. El Señor va a responder a tu clamor. El Señor va a responder a tu petición en esta hora, porque Él no te ha dejado, porque el Espíritu de Dios está obrando en esta hora para fortalecerte. A los varones que están en este lugar, que quizás están viviendo luchas en su trabajo, en su empresa, yo te digo en el nombre de Jesús, el Señor te va a guiar. El Señor te va a guiar a la victoria, porque el Señor te tomó de la mano y Él habló sobre tu vida y te dijo que nadie te iba a quitar, a arrancar de su mano. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así estés viviendo tormentas en tu hogar, en tu trabajo, en donde te encuentres, mi hermano, el Señor está obrando. Fortalécete en Él. David, dice la Biblia, tenía temor. Claro, estaban hablando de matarlo, pero aunque tuviera temor no se dejó dominar por él. Fue y le dijo al Señor, te necesito, guíame, dime, háblame,
Dime qué debo hacer, Señor. Y el Señor lo guió a la victoria. Dios te va a guiar a la victoria. Dios te va a guiar a la victoria. Dios te va a dar respuesta. En el nombre de Jesús. No mañana ni en un mes. Hoy Dios te va a dar respuesta. Búscalo con todo el corazón. Búscalo con todo tu corazón. Yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra y por la vida de cada uno de mis hermanos, los que nos fortalecemos en ti hoy, Señor. Te necesito. Clama al Señor, te necesito. Te necesito, Dios. Háblame, Señor, te necesito. Tú eres una bendición. Tú vas a bendecir a mucho pueblo. Tú eres una bendición. Dios te llamó y te está preparando. No temas. El Señor no te dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Ya no te vas a dejar llevar por la presión, ya no vas a responder como el enemigo quisiera que respondiera. No, ya no. Ahora vas a caminar como Dios quiere que camines. Como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Él no te ha abandonado. Él conoce las situaciones que has vivido, que estás viviendo. Y Él te heredó a ti algo. Él nos heredó a todos nosotros algo. La victoria, hermano. La victoria. En los planes de Dios, para nosotros no está la derrota. Porque Él venció. Y es la herencia que le ha dado a su iglesia. Así que levántate en el nombre de Jesús y ora. Redobla la oración. Y que de aquí en adelante la manera de vivir tuya no sea atado y esclavizado a reacciones que nada tienen que ver con Dios, sino acciones que muestran que tú eres un hombre, una mujer de fe. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios, mi hermano.